Hola y bienvenidos estudiantes del curso de Termodinámica 1 en este primer semestre del año 2020. En este caso voy a hacer un video explicatorio, ¿verdad? Un poquito introductorio a lo que es la utilización del software, ¿verdad? De resolución de ecuaciones de ingeniería EES que vamos a estar utilizando como apoyo, ¿verdad? Académico en el curso. Como un primer acercamiento, ¿verdad? Básico, vamos a realizar este ejercicio que es del capítulo 1, ¿verdad? Este capítulo que es introductorio a algunos conceptos que ya pues son conocidos para muchos de ustedes como temperatura, presiones, demás, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Primero vamos a hacerlo a mano, vamos a analizar un poquito lo que es y luego vamos a pasar a resolver algunas cosas que pide el enunciado específicamente en el software EES. Entonces, el problema, ¿verdad? Este es el problema 1.32 de la edición, octava edición del libro, ¿verdad? En español dice que la densidad del aire atmosférico varía con la elevación. Entonces, que dice que la densidad disminuye al aumentar la altura, ¿verdad? Entonces, como primera parte, nos dice que utilicemos los datos de las tablas adjuntas, ¿verdad? En este caso tenemos una altura Z en kilómetros y una densidad, ¿verdad? En kilómetros por metro cúbico. O vamos a utilizar esta tabla para calcular la variación de la densidad con la altura, ¿verdad? Vamos a hacer un grafiquito y aparte, después de hacer una regresión, ¿verdad? Vamos a hacer un ajuste de mínimos cuadrados para obtener una curva de mejor ajuste con un polinomio de segundo grado para evaluar a una cierta altura de 7000 metros o 7 kilómetros cuál será la densidad. Entonces vamos a extrapolar estos datos, ¿verdad? Y en el segundo apartado vamos a calcular la masa de la atmósfera, ¿verdad? Usando la correlación que se obtuvo, suponiendo que la Tierra es pues una esfera perfecta con 6.377 kilómetros de radio. Y vamos a suponer que el espesor de la atmósfera es 25 kilómetros. Entonces, bueno, como un diagramita inicial, ¿verdad? Vamos a tener a la Tierra, ¿verdad? Con este dibujito vamos a tener el radio de la Tierra, ¿verdad? Que en este caso es ese dato que ya nos dan. Vamos a tener la altura de esa capa de gases que va a ser la atmósfera y vamos a tener la variable z. La variable z, por definición, va a ser el radio de la Tierra más una variable altura, ¿verdad? Esa variable h. Entonces vemos que z va a depender directamente de h. Entonces, primero hablando un poco sobre el segundo apartado, que es calcular la masa de la atmósfera usando la correlación que se obtuvo. En la solución del libro, pues se presenta esta ecuación. Ya sabemos que el diferencial de masa es igual al diferencial de densidad, que no es constante, por el diferencial de volumen, ¿verdad? Donde el diferencial de densidad depende de z, pero como z depende de h, entonces en esta ecuación, pues la densidad dependerá de z. Y buscamos el diferencial de volumen, como ya sabemos, ¿verdad? De algunos cursos anteriores de manejo de diferenciales, que el diferencial de volumen pues es el área superficial por un grosor, entonces sería 4pi por el radio al cuadrado, que en este caso sería ¿quién? Bueno, el radio de la Tierra, que es una constante, más h, que es donde involucramos nuestra variable, por un diferencial de h, ¿okay? Ese sería nuestro diferencial de volumen, ¿okay? Y entonces, ¿de dónde vamos a integrar? Bueno, integramos ambos lados de la ecuación para obtener la masa, ¿verdad? Y esta es una integral de volumen, ¿verdad? En este caso, esta integral de volumen se convierte en una integral sobre la variable h simplemente, ¿verdad? Entonces, vamos primero a necesitar la ecuación que representa a la densidad en función de la altura. Esa ecuación es el polinomio de regresión y ajuste de mínimos cuadrados que haremos en la parte A con el software EES. Con ese polinomio, ¿verdad? Con ese polinomio de grado 2 en variable h, ¿verdad? Donde la variable es esta distancia de altura de la atmósfera. Y con el diferencial ya sustituido, ¿verdad? Acá. Entonces vamos a integrar desde h igual a 0, ¿verdad? Donde h igual a 0 es la superficie de la Tierra, hasta un h igual a h. Para obtener así la masa, no de la Tierra, sino la masa de aire hasta esa capa h que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, donde rho de h es el ajuste de curva polinomial que haremos en EES. ¿Ok? Esta es la parte un poquito más teórica, introductoria del problema, ¿verdad? Y entonces vamos a proceder a la parte, pues, más de aplicación de la herramienta. Entonces vamos a ingresar aquí. Ustedes ya cuando ingresan a ES, ¿verdad? Van a aparecer un mensaje de continuar, les va a aparecer error, le van a continuar otra vez y continuar otra vez y van a aparecer así. Esta ventana de ecuaciones les va a aparecer vacía, ¿verdad? Aquí lo que hice fue escribir el enunciado un poquito, ¿verdad? Entonces les voy comentando por encimita. Esta es la barra de pestañas, ¿verdad? Y esta es la barra de herramientas. Aquí en la barra de pestañas pues tenemos lo común, ¿verdad? Archivo, editar, buscar, opciones, calcular.
y algunos otros que son muy importantes. Y aquí puedes otra barra de herramientas, ¿verdad? Una recomendación primero, antes de todo, es iniciar y darle clic en este botón SI para definir el sistema de unidades que vamos a utilizar. Tenemos la opción de utilizar el sistema inglés o el sistema internacional. Como el libro utiliza los dos, pues podríamos utilizar los dos, pero en este caso vamos a utilizar el sistema internacional. Ok, entonces aquí dice que la densidad bueno, aquí está el enunciado del problema. Entonces vamos a utilizar los datos. Tenemos que ingresar estos datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, tenemos que primero definir algunas variables, porque hay dos maneras de ingresar tablas a EES. Nos vamos a la pestaña de tablas y hay un tipo de tabla que es tabla paramétrica y otro tipo de tabla que es tabla desde cero, ¿verdad? O sea, un desarrollo de tabla desde cero. Si yo clico aquí en desarrollo de tablas desde cero, él me dice un título, ¿verdad? Le voy a dejar esta y la cantidad de columnas y la cantidad de filas, ¿verdad? Pongamos 3 y 12. Si yo le doy OK, salen las columnas sin definir la variable y las filas, ¿verdad? Pero yo no ocupo eso, yo ocupo que mis variables ya estén definidas como Z, como row, ¿verdad? Para poder incluir los parámetros que necesitamos según el problema. Entonces voy a cerrar esta, ¿verdad? Esta tabla. Me voy a ir a tablas y voy, como ya creé una, voy a eliminar esa tabla. Ven, aquí me dice que voy a eliminar esa y voy a eliminar la otra. Aquí en tablas, eliminar tabla lookup. Aquí elimino. Entonces, para poder hacer una tabla paramétrica, el mismo nombre lo indica, tiene que tener algunos parámetros definidos. Y es donde entra la definición de la ventana de ecuaciones. Aquí en la ventana de ecuaciones es nuestro espacio donde nosotros vamos a definir las variables o los parámetros de nuestro problema. Por ejemplo, si yo pongo un row, ¿verdad? Esta escritura row es ya por defecto, la reconoce como la letra griega, ¿verdad? Si yo pongo 1200, ¿verdad? Y voy a poner las unidades. Recuerden siempre utilizar las unidades en ES para que no les dé problemas. Las unidades se colocan entre paréntesis cuadrados, entonces ponemos kilogramo dividido metro cúbico, ¿verdad? Acá. Y si yo lo doy en esta calculadora de Calculate o de resolver, él me va a decir, bueno, no hubo problemas de unidades y la densidad que definiste es 1200 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Y este es el periodo de duración del cálculo numérico que hizo el programa. Otra manera de manejar las variables y las unidades es venirnos aquí a opciones, ¿verdad? Y la información de las variables. Aquí se nos despliega esta ventana y nos pone, bueno, usted ya definió una variable que es row, este es el valor, estos dos es por defecto infinito, ¿verdad? Y las unidades, ¿verdad? Las unidades se pueden definir como uno quiera. Ok, vamos ok. Pero bueno, ¿cómo vamos a definir a la densidad? Vamos a poner, como yo ocupo que mi tabla tenga, por ejemplo, el radio, la altura h, o sea, el z, la altura h y la densidad, como vemos acá, ¿verdad? Aquí esto es una constante, esta es h y esta es z. Entonces yo ocupo en la tabla escribir z y escribir h y escribir row. Entonces tengo que definir las tres variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner que z, bueno, voy a poder definir h primero que todo. Voy a definirlas con variables mayúsculas. H, esa altura, es igual a 25 kilómetros. Ya lo definí aquí, 25K kilómetros. ¿Ok? ¿Qué más? Voy a definir al radio de la Tierra. Puedo poner el radio de la Tierra o R sub T, que va a ser igual a ¿qué? Pues, según el enunciado del problema, dice que son 6337 kilómetros. Entonces lo definimos acá. Excelente. Vean como si yo lo doy aquí en calcular, me muestra H como 25 kilómetros y al radio de la Tierra 6337 kilómetros. Si no hay problema de unidades. Okay. Y ahora sí, voy a definir ρ solo por la salud del argumento, ¿verdad? Porque si yo no defino ρ, no voy a poder agregarlo a la tabla paramétrica. ¿A qué me refiero? Permítanme silenciar un momento el teléfono. ¿A qué me refiero? Que si yo me vengo a tablas y creo una nueva tabla paramétrica, las únicas dos variables que me va a dejar agregar a la tabla son la altura h y el radio de la Tierra. No puedo agregar en una columna row porque no lo he definido. Entonces lo defino simplemente por la salud del argumento como row igual a, qué sé yo, a más z, por decirles algo. Y le doy a calcular. Entonces vean qué interesante lo que me dice aquí. Dice que tengo 3 ecuaciones y 5 variables. Y el problema está inespecificado. Claro, porque yo no he definido quién es A y quién es Z. Que tiene todo el sentido del mundo que me dé error. Pero bueno, no importa. Es por la salud del argumento.
O simplemente puedo venir y definir a ρ como 1000, ¿verdad? O sea, que lo que ocupo yo es que ρ esté definido en mi ventana de ecuaciones. Kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, ahí ya no tengo ningún problema porque ya definí todo, ¿verdad? ρ, excelente, ahí está. Bueno, otra cosa importante, vean que esta escritura está en azul, es porque es un comentario, ¿verdad? Si yo quiero descomentarlo, yo lo selecciono, le doy clic derecho y le digo descoméntelo, ¿verdad? Entonces ya me sale en negrito. Puedo comentar otra vez, lo selecciono, clic derecho, lo puedo comentar así o lo puedo comentar entre, entre comillas. Y si quiero ser un poquito más elegante, puedo resaltarlo en algún colorcito que me guste para que se diferencie de las ventanas de ecuaciones, ¿verdad? Excelente. Ahora sí, ya tengo los tres parámetros definidos, los tres parámetros que ocupo. Me falta z, ¿verdad? Z es igual a ¿quién? Es igual a h más r sub t. ¿Estamos de acuerdo? Z es igual a h más r sub t. Si yo calculo aquí, vean qué interesante, z va a ser igual a 6362 porque me está sumando r y me está sumando h. Y vean que mantiene la homogeneidad de unidades. Sin yo definir las unidades aquí en la ventana de ecuaciones, ya me define las unidades de z. ¿Por qué? Porque depende de r y de h. Excelente. Recuerden del dibujo, estamos diciendo que z es r más h. Bueno, nada más que aquí yo estoy fijando h, no importa, no pasa nada. Ahora sí, una vez definidas las variables, ¿verdad? De alguna manera yo defino las variables, puedo hacer un comentario aquí, definición de variables para ser más ordenado. Y esto lo voy a comentar y lo voy a poner en un color diferente, tal vez en este amarillo, ¿verdad? Esta definición de variables, yo voy a proceder a generar mi tabla paramétrica. Esta tabla paramétrica se hace de la siguiente manera, le damos en tablas, nueva tabla paramétrica y le vamos a cambiar el nombre. Aquí vamos a ponerle valores dados en el problema. ¿Ok? Del enunciado vemos que son 12 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces en rows vamos a poner 12, ¿ok? Y vamos a poner Z, vamos a poner H y vamos a poner la densidad, ¿verdad? Simplemente. Y le doy OK. Entonces vean qué bonito. EES me genera una tabla paramétrica con Z, H y ρ con sus respectivas unidades, ¿verdad? Y aquí simplemente tengo que empezar a ingresar valores, ¿verdad? Entonces yo tengo valores de Z y tengo valores de ρ, ¿ok? Entonces vamos a ir escribiéndolos, ¿verdad? Aquí yo tengo el enunciado, ¿verdad? Dice que el primer Z, ¿ok? Es igual a 6.377 kilómetros, ¿verdad? Excelente. El otro es 6.378 kilómetros, excelente. Y así sucesivamente. Voy a pausar el video, voy a rellenar la tabla y continuamos. Ok, muy bien, entonces continuamos por aquí. Ya tengo la tabla paramétrica lista. Aquí le agregué esta H, entonces esta H significa que el radio Z, recuerden que el radio Z es esto, ¿verdad? Más 0H me tiene que dar el radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces si revisamos aquí, Z más 0H me tiene que dar el radio de la Tierra, que es este, ¿verdad? Radio de la Tierra, perfecto. Más 1 tiene que darme el radio de la Tierra más 1, más 2, el radio de la Tierra más 2, y así sucesivamente hasta llegar a 25, que es el que me da el último valor de 6.402, ¿verdad? Entonces el radio de la Tierra más 25 me da 6.402. Ya tengo la tabla paramétrica lista. Perfecto. Ahora, quiero generar un gráfico. Bueno, muy fácil. Vamos a la ventana de gráficos y vamos a generar un nuevo gráfico. Va a ser un gráfico XY. ¿Verdad? Se me despliega esta ventana. Le vamos a poner gráfico de densidad, densidad versus altura. ¿Ok? Donde la altura es h. Entonces mi eje X va a ser h y mi eje Y va a ser la densidad. Él me pregunta, vas a tomar los datos de una tabla paramétrica, ¿verdad? ¿Y cuál tabla paramétrica? Entonces el nombre de la tabla paramétrica que yo utilicé. ¿Ok? Excelente. Aquí podemos cambiar la línea, ¿verdad? Que sea un poquito más gruesa. El símbolo de cada par ordenado y el color para que sea más estético. Por ejemplo, un rojo acá. ¿Ok? A esto lo dejamos así como está. ¿Ok?
Bueno, tengo que seleccionar ¿verdad? En X, Z y en Y, arrow. Y le damos OK. Ok, aquí no me la ha mostrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me la ha mostrado? Es porque estaba en otro lado. Aquí está esta tabla, ¿verdad? Aquí, si no se nos muestra, entonces podemos darle en plots y ver perdón, aquí en Windows, ¿verdad? Las ventanas, y quiero ver la ventana de gráficos. Entonces, anda por aquí la ventana de gráficos. Está medio extraño, pero bueno. Voy a correrla para acá para tener todo en un solo lugar. Acá, excelente. Bueno, disculpen ahí el atraso. Ya tenemos por acá los valores, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poquito esta gráfica, ¿verdad? Esta es nuestra gráfica o nuestra ventana de gráfico de densidad versus altura. Aquí está la densidad, salen las respectivas unidades correctamente según el sistema internacional y sale pues cómo se comporta la densidad con la altura, ¿verdad? Esa altura h, recuerden que h va de 0 hasta 25, ¿ok? Acá está. Claro, cuando la altura es menor, la densidad de la atmósfera es mayor, ¿verdad? Y va disminuyendo conforme voy aumentando la altura, ¿verdad? Esto se puede editar. Por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí en esta letra, puedo cambiarle el tamaño, pongámosle un 15 para que no se vea tan grande, y le puedo cambiar el color, ¿verdad? A un color llamativo, por ejemplo, el color azul. Y le doy OK, ven, ya se ve un poco más elegante en términos de estética. 15, ¿verdad? Y cambio el color a azul. OK, excelente. También puedo cambiar los numeritos de los ejes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le doy doble clic en algún numerito del eje, puedo activar las líneas de rejilla, puedo cambiarle, qué sé yo, el tamaño a los números y tal, puedo cambiarle también el color, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo poner un azul más oscuro, ¿ok? Entonces este también lo agrego, ¿verdad? Le cambio un azul más oscuro y le doy OK. Entonces ya se me salen las líneas de cuadrícula, ¿verdad? Si le doy doble clic en el gráfico, me desaparece esta pestañita. Si le doy doble clic, me aparece esta pestañita. Estas pestañitas son como herramientas que uno puede utilizar para generar, ¿verdad? Más diseños acá, pero no es necesario. Si le damos doble clic sobre el gráfico nuevamente, puedo hacer que tenga fondo blanco para que sea más elegante aún, ¿verdad? Entonces así ustedes pueden editar a su gusto sus gráficos, ¿verdad? Para cualquier cosita. Entonces tenemos, qué interesante, la gráfica de densidad con respecto a la altura. Muy bien. Ahora bien, recordando el problema, ocupamos la función que define la densidad respecto a h, ¿verdad? Ya tengo una gráfica, que ya tengo datos numéricos. Yo tomé los datos y tengo este resultado experimental, pero necesito un modelo matemático. Entonces, ¿qué nos dice la matemática? Haga una regresión, un ajuste de mínimos cuadrados que minimice los errores entre puntos y que me dé una ecuación de una estimación de este modelo matemático de esta curva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? ES lo hace de la siguiente manera. Aquí en plots, al final viene una propiedad que dice ajuste de curva, ¿ok? Vamos a darle clic en ajuste de curva. Y él me pregunta, ¿de cuál gráfico quieres que tome los valores? Bueno, quiero que tome los valores del gráfico de densidad contra altura, ¿ok? Uno puede seleccionar el tipo de modelo que quiere. En este caso vamos a poner en la entrada y editar la ecuación, ¿verdad? Y vamos a dejar el orden 2 acá. Entonces, la variable x va a ser h, la variable y va a ser ρ. Tenemos 12 puntos de las 12 filas de la tabla paramétrica. Entonces, muy interesante. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer este ajuste. Uno puede editar esta ecuación, ¿verdad? Vamos a ponerle mayúscula para que tenga la concordancia entre valores que pusimos aquí. Entonces, poner ρ, ¿verdad? Estos coeficientes se van a calcular solos. Vamos a poner h mayúscula. Vamos a poner h mayúscula acá. Estos coeficientes A0, A1 y A2 son los coeficientes que se asocian con la estimación del ajuste de curva para un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y entonces le damos aquí en ajustar, ¿ok? Aquí nos pide, bueno, cuál es el error que quieres, cuáles son las iteraciones, ¿verdad? Uno puede subir o disminuir las iteraciones del cálculo numérico que él va a hacer para el ajuste, pero yo en este caso lo tengo como 10.000. Y si le doy OK, él me devuelve un ajuste, un polinomio de grado 2 con su ajuste. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, póngame esta ecuacióncita en la gráfica para que sea muy bonito y cópiemelo, ¿verdad? Al portapapeles. Y yo le doy OK, ¿verdad? OK, plot. Y entonces me dice, OK, el ajuste, vean, este es el ajuste, esta rayita roja
es el ajuste. Inclusive yo podría venir y cambiarle el color para que sea más distintiva. Por ejemplo, le puedo poner un verde, ¿okay? Y entonces ya está, la verde es el ajuste, ¿okay? Este es mi ajuste experimental. Entonces, como yo copié en el portapapeles el ajuste, entonces voy a poner aquí ajuste polinomial. Polinomial, aquí bien ordenadito, ¿verdad? Vamos a seleccionar como otra etapa. Ok. Y aquí si le doy control V, está la ecuacioncita, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. Entonces, para un mejor manejo de las variables, vamos a poner A0 como este valor. Ok. Control C, control V. Ok, excelente. Ahora vamos a poner A1 como este otro valor que acompaña a H. Ok, con el menos, ¿verdad? Muy importante. Y A2 como el valor o el coeficiente principal del polinomio de grado 2, ¿verdad? Excelente, excelente, excelente. ¿Okay? Entonces yo podría venir y sustituir aquí y pongo A0. Podría venir y sustituir aquí y poner A1. Y podría venir y sustituir aquí y poner A2. Excelente. Muy bien. Entonces, vean qué interesante, vean qué interesante. Podría llegar a definirle aquí las unidades a estos coeficientes para que no me dé problemas de unidades, ¿verdad? A0 no tiene ninguna variable asociada y está igualada a una densidad. Significa que las unidades de A0 tienen que ser kilogramo partido por metro cúbico. Esas son las unidades de A0. A1 está multiplicado por H. Entonces, ¿qué unidades tendría que tener A1 para que si yo le multiplico kilómetros me dé, perdón, este es un M a la 3, ¿verdad? Excelente. A1, ¿qué sería? Bueno, sería kilogramo, perdón, sí. Dije kilómetros, pero no, metros a la 3. Entonces, A1 tendría que ser kilogramo sobre metros, pero ahora a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque al multiplicarla por un metro, no, kilómetros, sí tiene que ser kilómetro. ¿Por qué? Porque la unidad de H son kilómetros. Ok, perfecto. Entonces, kilogramo por kilómetro, ¿verdad? Kilogramo por kilómetro. Excelente. Y aquí ρ nos está dando kilogramo por metro cúbico. Vamos a tener un factor de dimensión, ¿verdad? Ahí, pero nada más de analizarlo más adelante. Como h está en kilómetros, entonces cuando multiplico por h al cuadrado, ¿qué unidades tendría que tener A2 para que esto sea kilogramo entre kilómetro a la 3? Bueno, tendría que tener kilogramo entre kilómetro elevado a la 5. Porque kilómetro a la 5, si yo lo multiplico arriba kilómetro a la 2, me queda kilómetro a la 3. Excelente. Y entonces así podría ya definir pues el ajuste polinomial, ¿verdad? Si yo le doy aquí a calcular, vamos a ver si me da algún error, esperemos que no. Vamos a revisar que todo esté bien acá. Todo bien. Ok, él va a calcular un ρ con este h, ¿verdad? Pero no importa. Este ρ va a ser una variable más, ¿verdad? Nos dice que hay una variable. Dice, esta ecuación necesita... This equation restates the value of previously defined... ok, excelente. Sí, sí, sí. Puedo quitar, o sea, puedo comentar esto. Lo que me está diciendo es que ya lo había definido antes, ¿verdad? Entonces, podríamos hacerlo así. Aquí está, ¿verdad? Aquí nos da un cálculo numérico por ahí. Ok, pero eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros tuviéramos este ρ o esta función polinomial, ¿verdad? Por ahí. ¿Dónde está? Aquí está 1, A0, A2, perfecto. Entonces, ya tenemos la función que nos define h, el que nos define la densidad según h, ¿verdad? Que sería esta de acá. Entonces, ya podemos ir a la parte B entre el enunciado, ¿verdad? Calcule la masa. ¿Por qué? Porque ya yo tengo esta función. Nada más ocupo calcular esta integral. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a hacer un poquito de matemática acá, vamos a plantearla y yo les traigo ya la ecuación luego completa. M es igual a que, bueno, la integral desde 0 hasta h, ¿de quién? De un polinomio de h.
pero el polinomio es un polinomio de grado 2, entonces voy a poner A0 más A1 por H más A2 por H al cuadrado por 4pi. Y este es un polinomio de grado 2, entonces RT al cuadrado más 2 por RT por H más H al cuadrado de H. Si uno hace ley distributiva por acá e integra, obtiene la función de masa que voy a escribirles a continuación acá. Ok, continuamos. Entonces el resultado, si ustedes distribuyen, hacen ley distributiva e integran en torno a la variable h, van a obtener este resultado de 4pi por el coeficiente a0 por rt al cuadrado por h más rt por 2 por a0 más a1 por rt, todo multiplicado por h cuadrado entre 2 más a0 más 2a1 por rt más a2 por rt cuadrado, todo multiplicado por h3 entre 3 más a1 más 2 por A2 por LT, todo multiplicado por H a la 4 entre 4 más A2 por H a la 5 entre 5. Ok, esa sería la ecuación que da la masa. Ok, entonces vean qué interesante. Aquí yo tuve un error, porque vean que el eje X del plot es kilómetros y el eje Y es kilogramo entre metro cúbico. Significa que estas unidades en realidad sí son metros cúbicos. Yo estaba enredado ahorita que lo revisé. Se define de la siguiente manera. Entonces ahora sí está bien definido. Ok, excelente. Ahora sí, está bien definido, ¿verdad? Kilogramo metro cúbico, kilogramo metro cuadrado, kilogramo metro a la 5. Y esto lo demás, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, el enunciado, que era lo que nos pedía, calcule la densidad a una altura de 7000 metros o 7 kilómetros. Bueno, hagamos eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la función de densidad, ¿verdad? Voy a comentar esta para que no tome como esa. Y entonces voy a preguntarle quién es Rho, ¿verdad? Para la parte A del enunciado. ¿Quién es Rho? Y lo comento como ustedes ya saben, highlight, parte A del enunciado. Vamos a este rosadito. ¿Quién es Rho? Sí, H es igual a, ojo, H entra en kilómetros y me devuelve la densidad. Pues ven qué interesante. Este programa no es como Python que uno tiene que definir H antes de que sea llamado, ¿verdad? Uno puede definir H después de que sea llamado. Entonces pongamos 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es kilómetros. 7 kilómetros. ¿Ok? Este sería H. Muy bien. Calculamos. Y vean qué interesante. Con H igual 7, Rho es igual a 0,60,05. Y vean qué interesante las unidades. Kilogramo por metro cúbico a la 3. Me dice que hay un potencial problema de unidades acá. ¿Por qué? Bueno, porque los coeficientes están en las unidades que no son correctas, ¿verdad? Este sí tendría que estar en kilómetros, vamos a ver, y este sí tendría que estar en kilómetros. ¿Ok? Y luego multiplicar por algún factor de dimensión, ¿verdad? Pero en realidad el cálculo lo hace él internamente. ¿Ok? 0,6005 kilogramos por metro cúbico. Ok, muy bien. Si nos vamos a la respuesta, sería 0,60 kilogramos por metro cúbico, correcto. Aquí lo pueden observar. Para 7 kilómetros, la densidad es 0,60 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, la otra parte de calcular la masa. Bueno, para la parte B, que es el cálculo de la masa, de igual manera, comentamos, de igual manera, podemos subrayarlo, ¿verdad? En ese color. ¿Cuál es la ecuación que da el cálculo de la masa? Bueno, la tengo por aquí. Voy a pasarla para este lado para copiarla. Dice así. Dice que, esto lo tengo que hacer grandecito ya. Dice que la masa es igual a 4 por pi, ¿sí? Pi ya es un número definido en el sistema, por, abro paréntesis, y viene las multiplicaciones respectivas que tenemos que hacer. A0
más voy a parar el video y lo voy a definir para que ustedes vuelvan ya cuando esté definido. Ok, ya estamos por acá. Aquí ya escribí o ya digité la fórmula para la masa, ¿verdad? Ustedes la pueden comprobar en sus casas. Si el libro hace la siguiente aclaración en la solución de este ejercicio, el libro, ¿verdad? Aquí aclara el tipo de problema de comunidades que puede tener. Digamos, él dice, este tipo de regresión es para estas unidades, como lo encontramos nosotros. Pero este tipo de regresión multiplicado por un factor de 10 a la 9 es para las unidades kilogramo entre kilómetro a la 3. Por eso es que nos da un error de unidades en estos coeficientes. Es por eso, porque hay un factor de conversión que tiene que aparecer por ahí, pero el programa nos dice, es importante darnos cuenta de eso. Y aparte, que en la solución, esto es lo que acabamos de escribir, ¿verdad? En este caso la masa, y nos da este resultado, ¿verdad? Con este radio de la Tierra, con esta altura definida y con estos coeficientes, pero siempre multiplicando por ese factor que nos hace falta por ahí para que nos dé esta masa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a calcular aquí. Ya definí la H como 25 y la masa, entonces voy a calcular. Él me dice, hay un potencial problema de unidades en 2 puntos. ¿En dónde? Bueno, en las constantes de la ecuación de densidad, que es lo que nos decía, en un factor de 1 por 10 a la 9, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y aparte que no nos está dando la masa, nos está dando 9 órdenes de magnitud por debajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la solución del libro? Que multipliquemos por un factor de 10 a la 9 para que ya nos dé la respuesta correcta de la masa en kilogramos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí cerramos la ventanita, la minimizamos, volvemos a la ventana de ecuaciones y aquí adelante voy a poner 1 por 10 elevado a la 9 por todo lo que tenía anteriormente, ¿verdad? Y ahora sí le voy a calcular y nos da esta masa. Esta masa podríamos meterla, digamos que en un cuadrito, ¿verdad? En una cajita y ponerla en algún colorcito amarillo, ¿verdad? Porque es un resultado importante. Y si ustedes ven, esta es el valor numérico de la solución de la masa de esa capa de atmósfera. Y este es como un problema con el que podríamos solucionar todos aquellos enunciados de los libros que contengan ya sea este símbolo o una computadora, ¿verdad? Y más o menos es una pequeña introducción a la utilización de el software EES, ¿verdad? Para más ejemplos y para profundizar más y cómo fue que yo aprendí a utilizar más o menos esta herramienta, ustedes pueden venir a ejemplos. Aquí hay un montón de ejemplos que ustedes pueden utilizar o aquí en ayuda en los videos tutoriales de EES, el manual para generar, hacer un máster o buscar en el índice. Simplemente, por ejemplo, aquí si yo busco en el índice curve fitting, que fue lo que utilizamos, le damos doble clic para el primero y él me explica paso a paso qué es lo que tenemos que ir realizando, ¿verdad? Entonces es súper intuitivo. Los invito y las invito a meterse lleno con esto. Esto tiene muchas opciones para resolver problemas de termodinámica, como por ejemplo las propiedades termofísicas, ¿verdad? Para fluidos reales y gases ideales. Y hay muchísimas propiedades que se pueden calcular. Vean aquí. Esto todo está en los videos tutoriales. Entonces por aquí lo dejaría este video. Cualquier consulta me pueden escribir a mi correo que aparece en el Tech Digital o escribirme por Telegram, que estoy también en el grupo de termodinámica. Y muchas gracias.